El alba se desplegaba sobre el horizonte con una paleta de colores que desafiaba la descripción habitual de los sentidos. No era el amanecer dorado y previsible al que los hombres estaban acostumbrados. En su lugar, un matiz extraño, una mezcla etérea entre el rosa profundo y el lila vibrante, reclamaba una porción del cielo, como si una mano invisible estuviera pintando un presagio sobre el lienzo del mundo. Aquella belleza efímera, cargada de una quietud que parecía contener el aliento, se disolvió casi tan rápido como había aparecido, dejando tras de sí una sensación de vacío y una pregunta silenciosa flotando en el aire matutino. Hacía más de un día que el maestro no se encontraba entre ellos. Se había retirado a la morada de alguien desconocido, respondiendo a una invitación privada, acompañado únicamente por 2 discípulos que no formaban parte del círculo más íntimo de los apóstoles. En el campamento, la espera se había vuelto una constante, un tiempo suspendido donde la ausencia del rabí pesaba más que su presencia. Los hombres, acostumbrados a su guía constante, se encontraban ahora dispersos en sus propios pensamientos y nostalgias. Algunos habían aprovechado la pausa para visitar a sus familias, pues el maestro les había advertido que su regreso tardaría al menos 2 jornadas. Sin embargo, para uno de ellos, el hermano de Juan, la idea de volver al hogar carecía de magnetismo. Había algo en la atmósfera, algo que vibraba en la misma frecuencia que sus sueños recientes, que lo mantenía anclado a aquel lugar de espera. Sus noches habían dejado de ser refugios de descanso para convertirse en escenarios de visiones desconcertantes. Había soñado con seres que no pertenecían a la tierra, pero que paradójicamente guardaban una semejanza absoluta con la forma humana. En esos sueños, voces silenciosas le hablaban de tiempos remotos, de una era en la que habitantes de múltiples moradas cósmicas caminaban entre los hombres, compartiendo una existencia que la memoria de la humanidad había decidido sepultar bajo capas de mito y olvido. Estas figuras le revelaban secretos sobre la vastedad del universo, verdades que al despertar se le escapaban entre los dedos como arena fina, dejando solo un rastro de inquietud y una certeza instintiva de que el mundo era mucho más grande y complejo de lo que sus ojos le permitían ver. En una de esas visiones, su antiguo mentor, aquel que había bautizado en las aguas del río, se le presentó con una forma humana transformada, casi irreconocible, pero envuelta en una esencia que el discípulo identificó de inmediato. Estaba allí junto a otros desconocidos, suspendidos sobre una nube, como si el cielo fuera su suelo natural. Esta amalgama de sensaciones, de sueños y de cielos pintados de lila era lo que dominaba su sensibilidad mientras observaba el azul que recuperaba su tono habitual. Intentó descartarlo todo como una simple coincidencia, una jugada de su mente cansada, preguntándose con un toque de escepticismo qué sentido tendría para los ángeles habitar sobre nubes sin nada que hacer. No sospechaba que ese cielo que observaba estaba a punto de abrirse de una manera que cambiaría su comprensión de la realidad para siempre. La construcción del mundo, tal como el discípulo la entendía, estaba cimentada en las tradiciones de su pueblo y en las rigurosas escrituras que hablaban de ángeles y de un Dios que a menudo se le antojaba inalcanzable y severo. Desde su infancia, el eco de la voz de su padre había marcado el límite de su curiosidad. Las preguntas indiscretas sobre la naturaleza de lo divino debían ser calladas, aceptando las verdades heredadas sin cuestionar los cimientos. Así había crecido bajo la sombra de una aceptación ciega, convirtiéndose en un hombre cuya capacidad de reflexión se limitaba a los asuntos tangibles de la tierra, a las redes de pesca y a las tensiones políticas de su región. Sin embargo, todo en la figura de Jesús trascendía esos límites horizontales.
El maestro caminaba como un hombre, hablaba como un hombre, pero cada uno de sus actos desprendía un aroma de singularidad divina que convertía lo cotidiano en algo sagrado. Para el discípulo, comprender a este ser era una tarea titánica. No lograba descifrar sus parábolas sobre el amor a los enemigos romanos, ni mucho menos sus constantes referencias a las mansiones en la casa del Padre. El rabí parecía vivir en dos mundos simultáneamente, moviéndose con una gracia que desafiaba la lógica humana. Él sabía que sus palabras caían a menudo en oídos que no estaban preparados para procesarlas, pero no parecía afectado por ello. Había en su mirada una paciencia cósmica, como si estuviera hablando para una generación que aún no había nacido, para un tiempo futuro donde los ángeles ya no fueran vistos como mitos distantes, sino como hermanos de otras moradas del universo. Esta brecha entre la sabiduría del maestro y la limitación intelectual de su tiempo era una fuente constante de tensión. El discípulo sentía que la humanidad de su época vivía en una especie de aislamiento intelectual y tecnológico que retardaba su evolución. A menudo se preguntaba si el mundo no debería estar ya en otro nivel de comprensión, si los velos de ignorancia que los cubrían no eran el resultado de maniobras y errores del pasado que los mantenían estancados en una visión estrecha de la existencia. Mientras el maestro no estaba, estas reflexiones pesaban en su ánimo. Recordaba las conversaciones con sus compañeros, especialmente con Pedro, un hombre que personificaba todas las contradicciones humanas. Valiente pero impulsivo, devoto pero a menudo confundido. Pedro, ante las preguntas sobre los ángeles, solía buscar refugio en las tareas prácticas, como si el trabajo físico pudiera acallar las dudas del espíritu. Pero cuando el tema era inevitable, su conclusión era simple. Si los ángeles hablaban con Jesús, debían ser iguales a él, pues de qué otra forma podrían ofrecerle consejos o advertencias. Esta idea de una multitud de seres con la misma estatura espiritual que el maestro le resultaba al discípulo a la vez fascinante y aterradora. Su hermano Juan, por el contrario, parecía poseer una visión más sutil, una capacidad para clasificar lo imponderable que a él se le escapaba. Juan hablaba de dos tipos de mensajeros: aquellos que alguna vez habían caminado por la tierra y ahora regresaban como guías, y aquellos que nunca habían conocido la limitación de la carne, seres que venían de esferas donde la vida se manifestaba en formas puras de luz y propósito. Pero la pregunta que siempre terminaba por separar a los dos hermanos, llevándolos a discusiones estériles, era la más simple de todas: ¿dónde viven exactamente estos seres? Esa duda, esa incapacidad de ubicar lo celestial en un mapa comprensible, era el muro contra el cual chocaban todas sus reflexiones, manteniéndolo en una vigilia inquieta mientras esperaba el retorno de aquel que tenía las llaves de todos los misterios. La figura del maestro apareció finalmente en el horizonte, no con la pompa de un rey, sino con la sencillez de quien regresa de un largo camino. Al acercarse, el discípulo notó que Jesús lo observaba con una sonrisa sutil, como si hubiera estado siguiendo el rastro de sus pensamientos desde la distancia. El rabí estaba sentado, sosteniendo en sus manos un objeto que a primera vista carecía de valor: una pequeña casa rudimentaria hecha de palos mal amarrados y cuerdas desgastadas. Su aspecto era tosco, casi grotesco, una obra que cualquier artesano habría rechazado con desdén. Movido por una curiosidad teñida de escepticismo, el discípulo se acercó y preguntó quién le había vendido semejante pieza de mala ejecución. La respuesta del maestro, sin embargo, no se centró en la estética, sino en la esencia humana que latía detrás del objeto. No era una compra, sino un regalo de un niño cuyo padre, un celote que buscaba la liberación por la espada, había sido ejecutado recientemente por los romanos.
Jesús describió el encuentro con una tristeza profunda pero serena. El niño ya estaba contaminado por el veneno del odio, una herencia de violencia que amenazaba con devorar su futuro antes de que éste comenzara. El pequeño, reconociendo quizás en Jesús una bondad que no terminaba de comprender, le había entregado lo más valioso que poseía, su propio intento de creación. Esta revelación abrió una grieta en la conversación hacia un tema que siempre hervía en el pecho de los discípulos: la opresión de los invasores. El discípulo, incapaz de contener su propia amargura, cuestionó cómo era posible no odiar a quienes pisoteaban su tierra y sus tradiciones. El odio le parecía una respuesta lógica, casi una obligación moral. Pero el maestro, con esa claridad que siempre lo descolocaba, le habló de la existencia de personas maravillosas que trabajaban por el progreso del mundo en cada uno de los pueblos de la tierra, incluso entre los romanos. Le explicó que el deseo de dominación era una enfermedad humana transversal y que, si los papeles se invirtieran, su propio pueblo probablemente impondría sus leyes y creencias con la misma severidad, creyéndose los únicos portadores de la verdad divina. Jesús lo instó a mirar más allá de las etiquetas nacionales y religiosas, advirtiéndole que el odio era el veneno más destructivo para el alma, un obstáculo insalvable que impedía que las distancias entre las moradas celestiales y la tierra se acortaran. La conversación tomó entonces un giro inesperado cuando el rabí, con una chispa de humor en los ojos, respondió a la pregunta silenciosa que tanto había atormentado al discípulo. Allí es donde viven los ángeles. Fue un momento de revelación privada, un puente lanzado desde la mente del maestro hacia las dudas más íntimas de su seguidor. Jesús le confesó que su intención era invitarlo a conocer el mundo de donde él mismo procedía, pero le planteó un desafío ético. Si el odio por los romanos seguía siendo la tónica de su corazón, ¿cómo podría llevarlo a una esfera donde esa vibración no tenía cabida? La promesa de un retorno futuro, cuando los tiempos fueran los correctos y la humanidad pudiera entender a los ángeles como hermanos cósmicos, quedó suspendida en el aire, exigiendo al discípulo una transformación interna que apenas empezaba a vislumbrar. La tensión en el diálogo aumentó cuando el maestro comenzó a hablar de su propia partida. Para los discípulos, la idea de la muerte de Jesús era un concepto inasimilable, una contradicción absoluta frente al poder que le habían visto desplegar sobre la enfermedad e incluso sobre la misma vida. Si el rabí tenía autoridad sobre el destino, ¿por qué insistía en someterse a la muerte a manos de hombres inferiores? El discípulo, con una mezcla de lealtad feroz y falta de entendimiento, le aseguró que no permitirían que nada le sucediera, que lucharían hasta el final para protegerlo. Pero Jesús, con una firmeza que no admitía réplicas, le explicó que no había buscado guerreros, sino apóstoles. Su misión no era ser defendido por la fuerza, sino sembrar semillas que otros debían cultivar mucho después de que su presencia física se hubiera desvanecido. Les advirtió que su muerte era inevitable porque las causas que la provocarían ya estaban puestas en movimiento por los valores del mundo, y que hablar de ello de antemano era una forma de preparar sus corazones para que la devastación no apagara su fe. Les pidió que permanecieran vivos y actuantes, pues ellos serían los encargados de redistribuir la luz y el amor que habían recibido durante su convivencia. Solo después de cumplir esa tarea, podrían reunirse con él en aquellas regiones que ahora solo podían imaginar. La dificultad para entender estas palabras radicaba en la enorme brecha que existía entre la visión cósmica de Jesús y la mentalidad infantil de sus seguidores. El maestro comparó su situación con la de alguien que intenta explicar leyes complejas a niños pequeños.
La humanidad de la época carecía de los marcos de referencia necesarios para procesar las realidades del reino de los cielos y la multiplicidad de moradas erigidas por el poder creador. Sin embargo, prometió que llegaría el momento en que el propio discípulo, residiendo ya en esas otras esferas, regresaría para hablar de estas verdades a quienes todavía vivieran en la tierra, ayudando a que el mundo se integrara finalmente en el concierto celestial a través del aprendizaje del amor. Fue en este punto de la conversación cuando el discípulo compartió su extraño sueño sobre Juan el Bautista. Le describió cómo lo había visto transformado, ya no como el hombre rudo del desierto, sino como un ser que pertenecía a otro orden de existencia. El maestro asintió con una comprensión profunda, explicando que Juan, al vivir siempre en paz con su conciencia y respetando las leyes superiores, ya había asumido su función entre los ángeles, convirtiéndose en uno de ellos para ayudar desde el otro lado del velo en los propósitos comunes. Jesús reveló que pronto se encontrarían con él, mencionando un encuentro programado para los días venideros sobre el cual ni siquiera él mismo tenía todas las certezas. Esta admisión de que el maestro también aguardaba instrucciones o eventos que estaban fuera de su control inmediato infundió en el discípulo una sensación de urgencia y una percepción de que estaban a las puertas de un evento cuya magnitud escapaba a cualquier previsión humana. El intercambio se profundizó cuando el maestro decidió confrontar al discípulo con su propia identidad y sus ambiciones ocultas. Con una mezcla de humor y sabiduría punzante, Jesús mencionó que los padres del discípulo tenían razón al describirlo como un crítico severo de los esfuerzos ajenos, pero poco inclinado a la acción personal. Fue un golpe de realidad que dejó al hombre atónito, pero el rabí no se detuvo allí. Le aseguró que llegaría un tiempo en que él mismo se sorprendería de la dedicación con la que abrazaría la causa elegida. El desafío consistía en aprender a ver el aspecto positivo en los intentos de los demás, entendiendo que el mérito moral y las semillas de bien a menudo son invisibles hasta que los frutos brotan, y que solo la sabiduría de quienes aman con madurez puede percibir las intenciones reales detrás de las realizaciones imperfectas. Conozco tus intenciones y creo en tu capacidad, le dijo Jesús, pero el éxito de lo que pretendes dependerá de tu esfuerzo. El discípulo, confundido, preguntó qué era exactamente lo que él pretendía, algo que ni él mismo parecía saber conscientemente. El maestro le reveló entonces su secreto más guardado, el deseo profundo de modificar el mundo. Le explicó que al conocerlo a él, el discípulo había relegado sus propios sueños de liderazgo y grandeza a un segundo plano, convirtiendo a Jesús en el protagonista de sus ideales. Pero el rabí fue claro: para cambiar el mundo, primero debía cambiarse a sí mismo, controlando los impulsos de su alma, modulando sus intenciones a las posibilidades reales y aprendiendo a ver en cada prójimo a un socio en la tarea, sin importar si éste era consciente o no de su papel. Todos los caminos llevan al Padre, sentenció el maestro, dejando al discípulo en un estado de estupor y admiración. ¿Cómo podía este hombre conocer los sueños que él había acunado en la soledad de su juventud? Sueños donde se imaginaba a sí mismo como un líder, un mesías o un rey que cambiaría el curso de la historia. Toda la base filosófica de su personalidad estaba siendo desnudada por alguien que, sentado frente a él, sostenía con ternura una pieza de madera mal hecha. Jesús utilizó entonces el juguete del niño huérfano como una metáfora definitiva. Mientras el discípulo solo veía los defectos técnicos y la fealdad de la pieza, el maestro veía el ideal noble del acto de donar y las posibilidades futuras del que intenta construir algo desde el respeto y el cariño. Le entregó la armadura de palos para que la guardara, pidiéndole que, al observar su imperfección, recordara siempre la idea que la formuló.
Fue un acto de transmisión de valores que caló hondo en la estructura emocional del seguidor, impulsándolo a retomar el papel principal en su propio sueño de transformación, pero ahora bajo una nueva luz, la de actuar según los ideales propios, respetando las circunstancias del mundo, pero sin rendirse jamás. Este momento de quietud total, donde solo el peso del objeto en su mano y la mirada de Jesús existían, marcó un antes y un después en su comprensión del discipulado, transformando la admiración pasiva en una responsabilidad activa y consciente. Los días que siguieron a este encuentro íntimo estuvieron cargados de una extraña normalidad, aunque bajo la superficie las tensiones seguían creciendo. Un incidente particular capturó la atención de todos. Pedro había caído enfermo y su estado generó una oleada de polémicas dentro del grupo. Los discípulos esperaban que Jesús, quien había curado a tantos desconocidos, interviniera de inmediato para sanar a su amigo más cercano. Sin embargo, el maestro permaneció extrañamente pasivo, evitando aplicar sus poderes en situaciones que involucraran directamente a su círculo íntimo. Esta actitud era una lección deliberada sobre la autonomía y la resistencia. Jesús buscaba que sus seguidores no se volvieran dependientes de sus intervenciones milagrosas, preparándolos para el tiempo en que ya no estaría físicamente presente para resolver sus aflicciones. Pedro, postrado y aguardando la cura con los ojos cerrados, se encontró con el silencio del Maestro. Cuando intentó buscarlo con la mirada, Jesús ya no estaba. La enfermedad, lejos de remitir, aumentó en intensidad, llevando a Pedro a un estado de desesperación donde clamó por ayuda. Al regresar a su lado, el maestro le dio una respuesta que desnudaba la relación entre la salud física y el estado espiritual. Le aseguró que no moriría antes de su partida, pero se negó a curarlo en ese momento para no alimentar la furia y la impulsividad que aún marcaban el carácter de Pedro. Le explicó que su estado actual era la consecuencia natural de sus propios excesos y de su temperamento explosivo, y que debía permitir que ese periodo de aparente debilidad sirviera para que otras fuerzas internas lo prepararan para una tarea futura. Esta negativa a realizar un milagro por conveniencia personal fue un recordatorio poderoso de que el camino espiritual no exime de las consecuencias de los actos propios, sino que exige una mayor responsabilidad sobre ellos. El discípulo observaba estas dinámicas con una comprensión creciente, recordando su propia conversación sobre el odio y la transformación. Veía cómo Jesús moldeaba a cada uno de sus seguidores según sus necesidades específicas, utilizando incluso el dolor y la frustración como herramientas de enseñanza. La espera de Pedro por la salud se convirtió en una metáfora de la espera de todos por la claridad. El maestro parecía estar moviendo piezas en un tablero que ellos no podían ver por completo, organizando los corazones y las mentes para un clímax que se sentía inminente. La atmósfera se volvió más densa cuando, tras la recuperación parcial de Pedro, Jesús lo llamó para que reuniera al grupo y les pidiera que permanecieran juntos. En medio de esa instrucción general hubo una invitación selectiva. El maestro llamó al hermano de Juan y a Juan mismo, indicándoles que debían seguirlo junto con Pedro. Sin mayores explicaciones ni anuncios grandilocuentes, comenzaron a caminar, dejando atrás la seguridad del campamento compartido para adentrarse en lo desconocido. El discípulo sentía que estaban a punto de cruzar un umbral, de ser testigos de algo que por orden del propio maestro y por las distorsiones de la historia futura, permanecería en la sombra durante milenios. Cada paso hacia la montaña era un paso hacia el enigma que había comenzado a vislumbrar en sus sueños de cielos lilas y seres de luz.
El ascenso hacia las alturas comenzó bajo un sol que todavía recordaba el calor del día, pero el aire se enfriaba a medida que ganaban elevación. Caminaban en silencio, un silencio que no era de vacío, sino de anticipación. El discípulo sentía el peso de la pequeña construcción de madera que Jesús le había confiado. Ese objeto imperfecto era ahora su talismán, un recordatorio constante de que las apariencias materiales suelen ocultar propósitos divinos. Mientras avanzaban, sus pensamientos volvían una y otra vez a la idea del aislamiento de la tierra. Reflexionaba sobre cómo la humanidad vivía encerrada en una burbuja de horizontalidad, preocupada por los conflictos inmediatos y las necesidades del cuerpo, mientras que justo al otro lado del velo, una realidad vasta y poblada por inteligencias superiores aguardaba el momento de ser reconocida. El maestro caminaba al frente, con un paso seguro que parecía conocer cada piedra y cada recodo del camino. No había en él signos de fatiga, sino una concentración luminosa que irradiaba hacia atrás, envolviendo a los 3 seguidores en una burbuja de protección y misterio. El discípulo recordaba las palabras de Jesús sobre el futuro, sobre cómo la tierra algún día formaría parte de ese reino de los cielos cuando el amor fuera la ley fundamental. Se preguntaba cuántos siglos de dolor y aprendizaje tendrían que pasar para que eso sucediera, y se sentía abrumado por el privilegio y la carga de ser uno de los primeros en vislumbrar esa posibilidad. La montaña, con sus crestas tocando el azul profundo, se alzaba como un altar natural donde el tiempo parecía diluirse. Pedro caminaba aún con la sombra de su reciente enfermedad en el rostro, pero sus ojos brillaban con una resolución nueva. Las palabras de Jesús sobre su propio temperamento habían calado hondo, y parecía estar haciendo un esfuerzo consciente por mantener la calma y la devoción. Juan, por su parte, miraba hacia la cima con una expresión de quien espera reencontrarse con algo familiar. Su conexión con lo imponderable siempre había sido más fluida, y en ese momento parecía vibrar en sintonía con el propósito secreto del Maestro. El discípulo, sintiéndose el más pequeño del grupo en términos de visión espiritual, se aferraba a la lógica de su experiencia. El cielo lila del amanecer, los sueños con seres de otras moradas y la calidez de la mano de Jesús cuando le entregó el juguete del huérfano. Estas piezas sueltas de un rompecabezas cósmico comenzaban a encajar, formando un mapa de lo que estaba por venir. La presión del aire cambiaba y con ella la percepción de la realidad. Había una electricidad sutil en el ambiente, una vibración que hacía que el vello de los brazos se erizara. El maestro se detuvo un momento y miró hacia atrás, capturando la mirada de cada uno de ellos. No hubo necesidad de palabras. En ese contacto visual les transmitió la necesidad de estar plenamente presentes, de observar con los ojos del espíritu y no solo con los de la carne. Estaban a punto de presenciar la ruptura de las leyes físicas tal como las conocían, un evento que redefiniría la identidad de Jesús no solo como un profeta o un líder, sino como un puente viviente entre las dimensiones del universo. Al alcanzar la cima, el mundo terrenal pareció quedar definitivamente atrás. Lo que ocurrió en aquel espacio sagrado desafió toda la lógica acumulada por el discípulo a lo largo de su vida. En un instante que pareció detener el flujo del tiempo, la figura de Jesús comenzó a transformarse ante sus ojos. No fue un cambio superficial, sino una transfiguración total donde su humanidad fue envuelta, o mejor dicho, revelada por una luz que no procedía de ninguna fuente externa. Sus vestiduras se volvieron de un blanco deslumbrante, de una pureza que no existía en la tierra, y su rostro resplandeció con la intensidad del sol en su cenit. El discípulo, abrumado por la magnificencia de la escena, sintió que sus sentidos colapsaban.
La belleza y el poder que emanaban del maestro eran tan vastos que el miedo y la maravilla luchaban por el control de su alma. Pero el fenómeno no terminó en la luminosidad de Jesús. De la nada, en aquel espacio de alta montaña, surgieron dos figuras que parecían tejidas con la misma sustancia de los sueños del discípulo. Allí, conversando con el maestro con una familiaridad asombrosa, estaban Moisés y Elías. No eran sombras del pasado, sino entidades vibrantes y reales que representaban los pilares de la ley y la profecía, pero despojados de la rigidez de los textos sagrados. Estaban allí como asesores cósmicos, como hermanos de una jerarquía superior discutiendo el destino de la humanidad. El discípulo reconoció en Elías la esencia de su antiguo mentor, Juan el Bautista, confirmando la revelación que Jesús le había hecho días atrás. El diálogo, del cual solo capturaban fragmentos imbuidos de una sabiduría trascendental, giraba en torno a la partida inminente de Jesús y los parámetros bajo los cuales la historia de la Tierra se desarrollaría en los milenios por venir. Fue un encuentro decisivo, una reunión cumbre entre inteligencias que habitaban diferentes niveles existenciales, pero que compartían un proyecto único: la evolución del planeta. El discípulo comprendió entonces que si Jesús hubiera tomado una decisión diferente en esa conversación con su asesoría angelical, el destino del continente americano, de Europa, de Asia y de cada rincón del orbe habría sido radicalmente distinto. La historia tal como la conocían era el resultado de ese acuerdo de amor y sacrificio. Una nube luminosa comenzó a envolverlos, y de su interior surgió una voz que resonó no en sus oídos, sino en lo más profundo de su ser, una vibración que parecía ser la base misma de la creación, confirmando la autoridad y la naturaleza divina del ser que tenían ante ellos. El estupor fue tal que los tres seguidores cayeron al suelo, incapaces de sostenerse ante la magnitud de la presencia divina. Fue un momento de colapso de todas las certezas humanas y de nacimiento de una nueva comprensión. En ese punto de inflexión, el discípulo vio la conexión final. El juguete mal hecho del niño, el odio a los romanos, la enfermedad de Pedro y la inmensidad de las galaxias eran todos parte de un mismo tejido. La transfiguración no era solo un espectáculo de luz, sino la revelación de que la vida en la Tierra estaba íntimamente ligada a una comunidad cósmica que velaba por su progreso. Cuando el resplandor comenzó a atenuarse y las figuras desaparecieron, el silencio que quedó era diferente. Estaba preñado de una claridad nueva, de una transformación que ya no tenía vuelta atrás. Cuando el silencio volvió a reinar en la cima de la montaña y la luz deslumbrante se retiró para devolver a Jesús su apariencia cotidiana, el discípulo sintió que el aire que respiraba era diferente. La pesadez de la carne parecía haber disminuido, como si el contacto con aquella atmósfera superior hubiera purificado parte de su densidad humana. Los tres apóstoles permanecieron en el suelo durante unos instantes, procesando el impacto de lo que acababan de presenciar. No había palabras en el lenguaje humano para describir la magnitud de aquel encuentro. Cualquier intento de hablar se sentía como una profanación del silencio sagrado que aún vibraba en las rocas y en sus propios corazones. Jesús se acercó a ellos y con un toque suave los instó a levantarse. En su mirada ya no había solo la compasión del rabí, sino la autoridad serena de quien ha confirmado su misión ante las cortes del cielo. El discípulo, al ponerse en pie, buscó instintivamente el objeto de madera en sus ropajes. Al tocarlo, sintió una descarga de realidad. Lo que había ocurrido en la cima no era un sueño, sino la verdad fundamental sobre la cual debía reconstruir su vida. La inmediata consecuencia de la transfiguración fue un sentimiento de humildad absoluta. Aquellas discusiones triviales sobre quién era el más importante entre ellos,
o los resentimientos hacia los opresores se desvanecieron ante la perspectiva de la inmensidad cósmica a la que acababan de asomarse. El mundo, con sus conflictos geopolíticos en el continente y sus luchas religiosas, parecía ahora un pequeño escenario dentro de un teatro infinito. El discípulo entendió que el aislamiento de su planeta era una condición temporal, una especie de cuarentena espiritual que solo el amor y la evolución de la conciencia podrían terminar por romper. Al comenzar el descenso, el maestro les impuso una instrucción estricta. No debían hablar con nadie sobre lo que habían visto hasta que los eventos profetizados se cumplieran. Esta orden de silencio añadió una capa de misterio y responsabilidad a su carga interna. Tenían que guardar el secreto más grande de la historia mientras continuaban viviendo entre hombres que seguían preocupados por las minucias del día a día. El contraste era casi insoportable. Caminar de regreso al campamento, ver a sus compañeros discutiendo por comida o por el lugar donde dormirían, les producía una sensación de extrañamiento. Eran ahora portadores de una visión que los separaba del resto, no por orgullo, sino por la profundidad del conocimiento adquirido. El peso de la revelación comenzó a asentarse, permitiendo que la agitación inicial se transformara en una quietud reflexiva. El discípulo se dio cuenta de que su odio por los romanos se había disuelto, no porque ellos hubieran cambiado, sino porque él había visto la insignificancia del odio frente a la eternidad. La pausa en el camino de descenso, mientras observaban las primeras luces de los hogares a lo lejos, les permitió asimilar que su labor apenas comenzaba. Ya no eran solo seguidores de un hombre sabio, sino testigos de una realidad interdimensional que exigía de ellos una madurez moral que hasta entonces no habían imaginado poseer. La resolución de los conflictos internos que habían atormentado al discípulo se dio de manera orgánica en los días posteriores al descenso de la montaña. La lección sobre el juguete del huérfano y la visión de los profetas luminosos se fusionaron en una sola verdad. La intención del corazón es el motor que mueve los mundos. Comprendió que su papel en la transformación de la realidad no era el de un líder político o militar, como había soñado en su juventud, sino el de un sembrador de luz. La transformación interna fue profunda. Los impulsos de su alma, antes erráticos y marcados por la crítica mordaz, comenzaron a ser modulados por una paciencia nueva. Aprendió a observar a sus semejantes no por sus errores visibles, sino por el potencial que cada uno llevaba dentro, esa chispa divina que el maestro veía con tanta claridad. La presencia de Jesús entre ellos adquirió un nuevo matiz de urgencia y reverencia. Cada palabra que pronunciaba el rabí era ahora escuchada a través del filtro de la transfiguración. Sus enseñanzas sobre el reino de los cielos ya no eran metáforas poéticas, sino descripciones técnicas de una realidad vibrante. El discípulo vio cómo Pedro también experimentaba un cambio. La furia que antes lo dominaba parecía haber encontrado un cauce de devoción más estable, y su salud se restableció por completo, no por un milagro instantáneo, sino por el fortalecimiento de su voluntad bajo la guía del Maestro. Esta recuperación de Pedro fue el símbolo del renacimiento de todo el grupo. La enseñanza de que la aparente debilidad puede ser un terreno de preparación para grandes tareas caló hondo en todos. La resolución del episodio de la enfermedad de Pedro dejó claro que el maestro no buscaba la comodidad de sus discípulos, sino su crecimiento. El discípulo reflexionó sobre cómo el aislamiento del mundo provoca velos de ignorancia que hacen que el ser humano se estanque en la horizontalidad de los valores materiales. Pero ahora, con el velo parcialmente corrido, entendía que cada acto realizado en la tierra tenía repercusiones en las muchas moradas de las que hablaba Jesús. La vida no se resumía a lo que se podía tocar o ver.
Era una sinfonía de causas y efectos que se extendía mucho más allá del horizonte planetario. Esta certeza le proporcionó una paz que superaba todo entendimiento, una base sólida sobre la cual enfrentar los tiempos difíciles que el maestro les había anunciado. La transición hacia el cierre de esta etapa de su vida estuvo marcada por una aceptación serena del destino. Ya no temía a la muerte del maestro con la misma desesperación ciega de antes, pues sabía que esa partida era solo un cambio de residencia, un retorno al hogar de donde procedía la luz que lo había transfigurado. El proyecto de sembrar semillas de amor para un mañana mejor en cada pueblo, ya fuera en tierras lejanas de Europa o en su propio hogar, se convirtió en su única razón de ser. La labor que tenía por delante era inmensa. Debía ayudar a que la tierra aprendiera a amar para que un día pudiera integrarse plenamente en el concierto de las naciones cósmicas. La síntesis de todo lo vivido comenzó a cristalizarse en la mente del discípulo como una filosofía de vida coherente. Entendió que el encuentro en la montaña no había sido un evento aislado de gloria, sino una demostración necesaria de la identidad cósmica de la humanidad. El enigma de la transfiguración se revelaba como la clave para comprender el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro de la tierra. Jesús no era simplemente un maestro de ética, sino una autoridad celeste que se había hecho humano por amor, para poder convivir con aquellos que estaban atrapados en las limitaciones de la tercera dimensión. Su sacrificio no era solo el de la cruz, sino el de haber aceptado la limitación de la carne y el lenguaje para poder comunicarse con niños espirituales. El discípulo reflexionó sobre la importancia de la educación del sentimiento. El odio, que antes le parecía una respuesta natural ante la injusticia, era en realidad el ancla que mantenía al planeta en la oscuridad. El amor, por el contrario, era la tecnología del espíritu que permitía acortar las distancias entre las moradas. La relación entre lo humano y lo extraterreno se volvió clara. No eran categorías separadas por un abismo insalvable, sino etapas de un mismo proceso evolutivo. Aquellos que ahora llamaban ángeles eran simplemente hermanos mayores que ya habían recorrido el camino y regresaban para ayudar a los que aún tropezaban en las sombras. Esta visión integradora eliminó el miedo a lo desconocido y lo reemplazó por un sentido de pertenencia universal. El discípulo se dio cuenta de que su propia vida como seguidor del Rabí era una preparación para una tarea mucho más vasta que se extendería a través de los siglos. La promesa de que el maestro regresaría cuando los tiempos fueran llegados no era una amenaza de juicio, sino una esperanza de reencuentro y de integración planetaria. El mensaje central de la transfiguración era la unidad de toda la creación bajo la égida del amor creador. Cada ser, desde el niño huérfano con su juguete imperfecto hasta las entidades luminosas en la cima del monte, formaba parte de una jerarquía de servicio y crecimiento. La sabiduría de quienes aman con madurez era la única capaz de percibir esta red invisible de conexiones. El discípulo se sintió listo para abrazar la causa de modificar el mundo, pero ya no desde el trono de un rey, sino desde el corazón de un servidor. Comprendió que la verdadera transformación no se impone por la fuerza, sino que se irradia a través del ejemplo y de la coherencia con las leyes superiores. Esta reflexión final le dio la claridad necesaria para entender que su viaje apenas comenzaba y que cada paso dado en la tierra, por pequeño que fuera, era un eco que resonaba en la inmensidad de las estrellas, preparando el terreno para el nuevo momento planetario en que los ángeles y los hombres se reconocerían finalmente como una sola familia bajo el mismo Padre. Al final del camino de regreso, mientras el sol se ocultaba tras las colinas, el discípulo sintió que el círculo se cerraba, pero a un nivel superior de la espiral.
La conversación sobre el alba de colores rosa y lila parecía haber ocurrido en otra vida. Tan profunda era la metamorfosis que había experimentado en apenas unas horas. El enigma del encuentro entre Jesús y las entidades celestes dejaba de ser un misterio para convertirse en un mapa. Aquel diálogo en la cumbre, que había definido los parámetros de los últimos 2 milenios, era el testamento de un amor que no conoce fronteras dimensionales. El discípulo comprendió que el éxito de la misión de Jesús dependía de que ellos, los que se quedaban atrás, mantuvieran encendida la llama de esa visión. La lección final era la de la trascendencia, vivir en el mundo sin ser del mundo, cumpliendo con las responsabilidades terrenas, pero con el corazón anclado en las realidades celestiales. La historia de la humanidad ya no le parecía una serie de eventos caóticos y violentos, sino un proceso de aprendizaje doloroso, pero necesario hacia la madurez cósmica. La enseñanza de que el odio es un veneno y el amor una medicina sagrada dejó de ser una frase hecha para convertirse en la brújula de cada una de sus acciones futuras. Se prometió a sí mismo que en cada encuentro con un romano, un griego o un judío, buscaría la idea noble detrás de la imperfección, tal como el maestro había hecho con el juguete de madera. La certeza de que un día regresaría a aquellas moradas de luz, no como un extraño, sino como alguien que ha cumplido su tarea, le otorgó una fortaleza inquebrantable. El mensaje que quedaba para las generaciones futuras, para aquellos que vivirían en el nuevo momento planetario, era simple y profundo. La Tierra no está sola. Somos parte de una comunidad vasta y amorosa que aguarda pacientemente a que aprendamos a amarnos los unos a los otros para darnos la bienvenida oficial al reino de los cielos. Con este pensamiento, el discípulo se unió a sus compañeros en el campamento, llevando consigo el secreto de la montaña y la luz de la transfiguración grabada en su alma. Sabía que los tiempos de devastación vendrían, pero también sabía que más allá de la tormenta, el Maestro los esperaba. La vida ya no era un enigma angustiante, sino un viaje sagrado lleno de propósito. Y así, bajo el manto de la noche estrellada, el seguidor del Rabí cerró los ojos, no para dormir, sino para soñar despierto con el día en que todas las moradas del Padre fueran una sola, unidas para siempre por el vínculo indestructible del amor universal.